Hechos capítulo 21. Me gustaría resaltar algunas cosas, así que quiero aprovechar bien el tiempo que tenemos. Y venimos de un capítulo 20 en el que Pablo ha estado viajando por diferentes ciudades, visitándolas por última vez, porque Pablo ya no va a volver más por aquellas ciudades y se dirige de camino a Jerusalén. En el capítulo 20 al final vemos cómo el apóstol Pablo le da instrucciones a los ancianos de Éfeso de cómo han de comportarse, de cómo ha sido su testimonio delante de ellos todo el tiempo que estuvo entre ellos, que fue alrededor de 3 años, sobre 3 años, porque así lo dice la Escritura, y el mismo Pablo también lo dice, y se despide de ellos de camino a Jerusalén. Porque quiero que tengáis en cuenta una cosa, por lo que sucede al final de este capítulo, y leemos. Y es que Pablo quiere estar el día, en la fecha de Pentecostés, quiere estar en Jerusalén. Y hace todo lo posible para estar allí. Y leemos en los primeros versículos, allí, dice, me voy a ir directamente al versículo 3, dice, al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándose los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Varias cosas que podríamos aprender de aquí para todos y cada uno de nosotros en el día de hoy. Vemos cómo Pablo y sus colaboradores o sus amigos o los hermanos que le acompañan, los cuales llevaban la ofrenda de las diferentes ciudades a Jerusalén, de ahí que le acompañaran varios hermanos a Jerusalén, porque Jerusalén estaba pasando por un tiempo duro, un tiempo de pobreza, un tiempo de prueba fuerte que estaba permitiendo el Señor. Dice que llega a la ciudad de Tiro, y dice que allí el barco tiene que parar, tiene que atracar por asuntos comerciales, para realizar varias operaciones comerciales durante varios días. Y entre ellos está 7 días. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo busca a los hermanos que se encuentran en la ciudad de Tiro. No se queda visitando la ciudad y después vuelve al barco, no se queda en el barco durante esos 7 días con los otros hermanos, sino que sale en busca de los hermanos de la ciudad de Tiro. Porque necesita estar en comunión con los hermanos. Porque necesita transmitir la palabra del Señor a los hermanos en Tiro. Y además de eso, dice que está 7 días allí. Posiblemente fuera hospedado por todos aquellos hermanos, fueran hospedados por los hermanos de aquella ciudad, de la ciudad de Tiro. Y estuvieron durante 7 días. Y durante esos 7 días, dice que vino palabra a algún hermano o hermanos de la iglesia de Tiro, donde le decían lo que le había de acontecer en Jerusalén. Pero eso Pablo ya lo sabía. Pero aún así, los hermanos se lo iban recordando por medio del Espíritu Santo. Tenían un mensaje concreto del Señor para dárselo a Pablo. Y no se lo callaron, sino todo lo contrario, sino que se lo transmitieron. Iros quedando con estas cosas porque después van a ser de aplicación para nosotros. Dice que después de aquellos 7 días, los hermanos de Tiro, con toda su familia, esposas e hijos, fueron y acompañaron a los hermanos a la playa antes de que embarcaran y allí oraron por ellos. Y allí oraron con ellos y oraron por ellos. ¿Qué aplicación podemos sacar para nuestra vida de esta visita de Pablo y sus colaboradores o sus hermanos a Tiro? Primero, no se quedaron en el barco, buscaron la comunión con los hermanos. Hermanos, cuando salimos de aquí de Sevilla, cuando nos vamos de vacaciones algunas veces,
Cuando nos vamos a un lugar para disfrutar unos días, ¿buscamos a los hermanos en otras ciudades para tener comunión con ellos o preferimos estar solitos? Quizás el Señor tenga palabra para nosotros o que nosotros tengamos palabra para esos hermanos. Debemos de buscar la comunión, no podemos ser, y permitírmelo así, lobos solitarios. Debemos de buscar la comunión porque nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos estar en comunión con los hermanos, porque somos un pueblo. Y el Señor, donde se reúnen los hermanos, allí da bendición. También vemos que los hermanos que recibieron el mensaje de parte del Espíritu Santo no se lo callaron, sino que lo compartieron. ¿Qué creéis que hizo Pablo también y sus colaboradores allí? ¿Se callaron o estuvieron también compartiendo de la palabra con los hermanos? Es necesario que hablemos del Señor, es necesario que aprendamos los unos de los otros, es necesario que compartamos los unos con los otros de la palabra del Señor para la edificación de la iglesia. Porque el Señor nos ha dado dones, como veremos después, para la edificación de la iglesia. Diferentes dones. Además vemos de la hospitalidad, porque seguramente, aunque no lo dice, no se quedaron en el barco durante 7 días, no fueron a dormir al barco durante 7 días. Debemos de ser hospitalarios con los que vienen, con los que nos visitan, debemos de ser hospitalarios y que se sientan cómodos entre nosotros. Además dice que después se fueron a la playa, pero que se fueron con sus esposas, no solo los varones, sino también las esposas y los hijos. Eso es un testimonio para los hijos. Hacen partícipe a sus hijos de la oración que hacen, de las oraciones que hacen por Pablo y sus colaboradores y sus hermanos. Es importante que hagamos partícipe a nuestros hijos, a los jóvenes, de la labor de la iglesia, porque son importantes para el Señor y deben de ser también importantes para todos y cada uno de nosotros. No porque sean más pequeños son menos importantes, son igual de importantes. Es un testimonio para ellos de que estamos viviendo una vida en Cristo. Y esta vida, evidentemente, debemos de demostrarla también en casa, cuando estamos a solas, con nuestra familia. Da igual que sean los hijos, los padres, los hermanos, da igual. Además, la oración, siempre tan importante en la vida cristiana. Vemos como aquellos hermanos lo acompañan y oran en la playa. Se ponen de rodillas y oran en la playa. Lo importante que es la intercesión de los unos por los otros. Nos necesitamos, hermanos. Yo necesito vuestras oraciones, como dije la semana pasada, sí creo recordar que lo dije, y si no lo dije, lo digo ahora, necesito de vuestras oraciones. Vosotros necesitáis de mis oraciones también. Debemos de interceder los unos por los otros, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos sacerdotes. Bueno, pues Pablo sigue en su viaje y allí dice que llega a otra ciudad, a Tolemaida. ¿Y qué es lo que hace allí? Lo mismo que hace en Tiro. Busca a los hermanos, busca la comunión. Pero esta vez lo hace solamente hasta por un día. Pero busca a los hermanos. Porque Pablo tiene necesidad de los hermanos. A pesar de ser el apóstol de los gentiles, tiene necesidad de los hermanos allí por donde vaya. Sigue diciendo allí, versículo 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, gracias. Y entrando a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y me voy a parar ahí un momentito y después seguimos. Y dice, fijaos cómo describen a Felipe. Felipe, el evangelista. Este mismo Felipe el evangelista es aquel que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto
para predicar el evangelio al eunuco etíope. ¿Os acordáis? Hechos capítulo 8. Y fijaos cómo, a pesar del paso de los años, porque han pasado varios años, cómo le siguen llamando Felipe el evangelista. Porque recibió ese don del Señor y lo ha ido desarrollando con el paso de los años. Lo ha ido practicando. Lo ha ido poniendo en práctica, en uso, para la extensión de su reino. Pero además dice, o mejor dicho, recordamos que Felipe era uno de los 7 diáconos nombrados por los hermanos de la iglesia de Jerusalén cuando hubo el primer problema en la iglesia de Jerusalén. Aquel problema que había entre las viudas, porque decían que no trataban igualmente a las viudas judías que a las judías gentiles o griegas, a las viudas. ¿Os acordáis? Quiero recordar Hechos capítulo 5. Y él es uno de los 7 diáconos. ¿Y quién habían nombrado también además de diácono? A Esteban. ¿Os acordáis de Esteban? Esteban, el primer mártir, que fue apedreado y asesinado, mejor dicho, por aquellos principales religiosos, por los judíos en Jerusalén. ¿Y quién estaba allí consintiendo esa muerte? Saulo de Tarso, que después es llamado Pablo. Aquel que había sido el perseguidor de Felipe, ahora era hospedado por Felipe en su casa. Y eso solamente lo puede hacer el poder del Señor. Solamente Él lo puede hacer. Saulo, el perseguidor, llegó a ser transformado por el Señor hasta llegar a ser Pablo, apóstol de los gentiles. Y Felipe, aquel que había sido perseguido, ahora era el anfitrión de la casa en la cual se hospedaba Pablo. Y eso solamente, ese cambio de amor y de misericordia de Felipe hacia Saulo o a Pablo, hacia Pablo, solamente lo hace el Señor en el corazón. Solamente Él. Y sigue diciendo allí, este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Me voy a mojar un poco, porque esto es un texto, un versículo un poco conflictivo, ¿verdad? Porque hay ahora la tendencia, y lo digo siempre con mucho respeto, hermanos, y sé que me voy a meter en camisa de 11 varas con esto, de que hay mujeres pastoras. Pero aquí lo que está diciendo es que estas hermanas profetizaban. ¿Y qué era profetizar? ¿Qué era profetizar? Transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Eso es lo que hacían los profetas. Pero ¿eso era enseñanza o era doctrina fundamental? No. ¿Eso era ser maestro? No. Por supuesto que no. Porque no se le ha dado ese privilegio a la mujer. Pero sin embargo, Pablo reconoce en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5, que la mujer que ora y o profetiza, se cubra la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres pueden compartir. ¿Qué es lo que hacemos todos los domingos? ¿Qué hacen algunas hermanas los domingos? Compartir. Compartir porque el Señor le ha puesto algo en el corazón para que lo compartan con el resto de los hermanos. Además, el don de profecía no es el don de maestro. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 28 y 29. Y me gustaría que los leyéramos. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 28 y 29 dice allí. Y aún nos puso, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. ¿Y quiénes son los maestros? Aquellos que enseñan la doctrina fundamental de la iglesia. Y eso es labor de los ancianos. Los que llevan
a la iglesia por el camino que debe de andar. Los que cuidan del rebaño sobre el cual han sido puestos como responsables. Profetizar es transmitir, compartir la palabra del Señor. Y creo que con esto queda bastante claro. Pero resulta curioso que después sigue hablando en ese mismo capítulo a continuación y dice en los versículos 10: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿No resulta curioso que 4 doncellas vírgenes que profetizaban, ninguna de ellas le profetizó a Pablo sobre lo que le había de acontecer en Jerusalén? Y sin embargo viene un varón de otra parte de Judea y es quien le profetiza, porque el Señor usa a quien quiere en el momento que necesita. Y debemos de ser fieles cuando el Señor nos da un mensaje para una congregación o para una persona en concreto. Y no debemos de callarnos, hermanos, porque es el mensaje del Señor para ese hermano o esos hermanos, y es para edificación, o quizás para corrección, porque amar al hermano no solamente decirle lo bueno, sino también conlleva el corregirle. De parte del Señor siempre, de parte del Señor siempre. Hermano, no conforme a nuestra propia opinión, como hemos visto. Y resulta curioso. Y llegamos al versículo 12, y allí leemos: al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Es lógico, ¿verdad? Si yo amo a un hermano, yo no quiero el mal de ese hermano, ni quiero que le ocurra nada malo a ese hermano. Y si yo escucho que le va a ocurrir algo malo a un hermano, me pongo triste, o debería de ponerme triste, realmente. ¿Qué es lo que hicieron los hermanos? Los hermanos le rogaron a Pablo de que no subiese a Jerusalén. Le rogaban incluso con lágrimas que no subiera a Jerusalén. Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo tenía muy claro que era la voluntad de Dios que tenía que ir a Jerusalén. Lo tenía muy, muy claro. Y nada le iba a echar atrás. Ni incluso los ruegos de aquellos hermanos. Y aquellos hermanos vieron que era la voluntad de Dios, porque vieron a Pablo totalmente convencido. Y continúa diciendo: y como no le pudimos persuadir, como vimos que Pablo estaba más que convencido de que tenía que ir a Jerusalén, desistimos, diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Mirad, en la palabra hay otro ejemplo. Y ese ejemplo ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, les dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que muera por manos de los gentiles. Permíteme que lo parafrasee así. Y saltó un discípulo suyo y le dijo: Señor, que tal cosa no te acontezca. Es decir, Señor, no vayas. No vayas. ¿Por qué? Porque quería el bien de su maestro. Sus intenciones eran buenas, muy buenas. Pero el Señor tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás, porque no tienes puestas las miras en las cosas del cielo. Nuestras intenciones pueden ser muy buenas, hermano. Y vemos aquí de verdad una muestra de amor y de cariño tremendo de los hermanos que están en Cesarea por Pablo. Pero Pablo lo tenía muy claro. Y cuando un hermano lo tiene muy claro cuál es la voluntad del Señor en su vida,
debemos de orar por él y apoyarlo. Y hágase la voluntad del Señor. Porque es buena, santa y agradable. A todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dice, y después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, lo voy a leer así, hermano, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Vemos como la hospitalidad era un rasgo de aquellos hermanos en aquel tiempo, de hospedar a los hermanos que iban de paso, de un lado para otro. Cuando dice discípulo antiguo, es muy posible que se esté refiriendo, según los comentaristas, de que se esté refiriendo a que Mnasón sería uno de los primeros que se convirtieron cuando la predicación de los apóstoles, o incluso del Señor Jesucristo. Pero tampoco se sabe con total seguridad. Lo que sí vemos es el amor de este hermano por hospedar a otros hermanos, de abrir su casa para hospedar a otros hermanos. Porque, hermanos, lo que el Señor nos da, todo lo que tenemos, no es nuestro, es del Señor. Y debemos de compartirlo y debemos de saber administrarlo. Y debemos de ser hospedadores, si el Señor pone en nuestros corazones el hospedar a algún hermano o hermanos. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Cuando vienen hermanos de visita, los recibimos con gozo. Cuando hay hermanos que hace mucho tiempo que no vemos, que vienen de otras congregaciones, como es el caso de hoy, los recibimos con gozo. Permitidme que me dé un poquito el dedo en la llaga. Quizás el dedo en la llaga. Cuando viene algún hermano que sabemos que lleva un tiempo apartado del Señor, ¿los recibimos con gozo? ¿O se nos escapa un comentario como, hombre, por fin el hijo pródigo ha vuelto a casa? ¿Sabéis lo que puede pasar si hacemos eso? Si decimos cosas así, y yo esto lo he hablado con varios hermanos, que ese hermano que ha vuelto ya no vuelva más. A los hermanos cuando, y esto es un consejo personal, es debido a la experiencia ya tenida de muchos años, gracias a Dios. Hermanos, cuando nos venga algún hermano que lleva tiempo sin estar en el Señor, simplemente abramos los brazos y digámosle, bienvenido, entra y gózate con nosotros. No hace falta más, es lo que necesitan. No quieren dar explicaciones y no quieren que le pidamos explicaciones. Quieren unos brazos abiertos y recibirlo. Eso es lo que necesitan, hermanos. Y si quieren contarnos ellos algo, que salga de ellos. Pero nuestra labor, abrir los brazos y decirle, bienvenido, bienvenido. Sigue diciendo, y al día siguiente, Pablo, ya en Jerusalén, entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Recordemos que Pablo había sido enviado por el propio Señor a los gentiles y Pedro había sido enviado a los judíos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. ¿Qué es lo que hace Pablo? Mirad, de las primeras cosas que hace Pablo es, se va a los responsables. En este caso estaba Jacobo y los ancianos de la iglesia reunidos. Y les cuenta todas las cosas que el Señor había hecho a través de su vida. Estaba dando, en cierta forma, un informe. Pero también lo que estaba haciendo era contar cómo el Señor estaba glorificando su nombre, el nombre suyo, el nombre de Dios, allí por donde él había ido. Cómo el Señor lo había usado a él y a los que iban con él, no solamente a él. Y esto fue motivo de gozo para los hermanos en Jerusalén y para darle la gloria a Dios. Fijaos que lo que hacen es glorificar el nombre de Dios.
no darle palmaditas a Pablo. Glorificar el nombre de Dios. Porque el que hace las obras, el que hace la obra en nuestra vida y a través de nuestra vida, es el Señor, no nosotros. Nosotros somos simplemente meros utensilios en sus manos. Y amén por ello. Porque es el mayor privilegio que podemos tener los hijos del Señor y siervos del Señor, ser usados por Él. Y se gozan. Y a continuación, los hermanos, y con esto quiero terminar y ser breve, los hermanos les transmiten una preocupación que hay porque hay rumores, hay bulos sobre la persona de Pablo. Pablo, nos hemos enterado y ha llegado hasta aquí, hasta nuestros oídos, de que estás enseñando en contra de la ley de Moisés. Y estás diciéndole a los gentiles que no deben de sujetarse a la ley de Moisés. Que eso va en contra de la ley. Y hay hermanos que son judíos convertidos y que siguen siendo celosos de la ley. Celosos de la ley en el sentido no de cumplir la ley para ser salvos por medio de la ley, sino de querer vivir una vida en santidad para Dios. ¿Vale? Porque no olvidemos, hermanos, que el Antiguo Testamento sigue vigente. Amarás al Señor, permitidme que lo diga así con estas palabras, Yahvé tu Dios, Yahvé uno es. No tendrás imágenes. Eso lo seguimos cumpliendo, ¿verdad? No mentirás. ¿Lo seguimos haciendo? ¿Lo cumplimos para no desobedecer al Señor? La palabra sigue vigente. Hay muchas cosas de la palabra que siguen vigentes, otras no. Pero ahí, la mayoría sí. No mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no asesinarás. Estoy yendo a los mandamientos, entre otras cosas, ¿verdad? Y aquellos judíos cristianos, judíos que se habían convertido al Señor, la guardaban, pero igual que los gentiles. Al igual que los gentiles. Y le recomendaron una cosa. Le dijeron, mira, hay unos hermanos que quieren pagar un voto, que van a hacer un voto, únete a ellos, paga ese voto, para que vean el resto de los judíos en Jerusalén de que no vas en contra de la ley del Señor. Y Pablo acepta. ¿Por qué? Porque no va en contra de la palabra. Y yo reflexionaba y pensaba a solas con el Señor y decía, ¿es que acaso Jacobo apóstol y los ancianos de Jerusalén le van a pedir a Pablo que haga algo que vaya en contra de la palabra? Evidentemente no. Evidentemente no. Porque era un voto. No era una ofrenda de sacrificio por el perdón de los pecados. Era un voto que se hacía delante del Señor. Y Pablo aceptó. Y Pablo aceptó. Y citando un comentario de un hermano, lo leo textualmente, se llama Clark, dice, Pablo les había mostrado que las ceremonias no tienen utilidad, pero tampoco eran destructivas, que solo eran peligrosas cuando se dependía de ellas para la salvación. Para la salvación. Podríamos estar más tiempo hablando sobre esto, ¿vale? Pero Pablo aceptó, y como dice él en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20, 9:20, dice allí, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Es lo que estaba haciendo Pablo en ese momento. Y saltándome algo, ya finalmente, vemos cómo Pablo va, paga los votos, pasan 7 días, y a esos 7 días, ya en la fiesta de Pentecostés, o cercana a la fiesta de Pentecostés, sabéis que Jerusalén aquello se llenaba de judíos en gran cantidad, iba multitud a celebrar Pentecostés allí. Dice que llegaron unos judíos de Asia, los cuales los tenían bien cogido entre ojos al amigo Pablo, al hermano Pablo. Dice que lo acusaron, lo persiguieron delante del pueblo, lo arrebataron del templo, lo arrastraron del templo, lo sacaron de allí y sus intenciones no eran nada buenas, porque querían matarlo.
Pero hermano, eso no era el plan del Señor, el que lo mataran. Porque él tenía que ir a Roma todavía. Tenía que ir a Roma a predicar el Evangelio allí. Y el Señor no permitió que lo mataran porque ese no era su plan. ¿Qué podemos aprender de aquí? Y con esto termino, hermanos. Mira, hermano, el Señor tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Para cada una de nuestras vidas tiene un plan. Y aunque los hombres no quieran que se cumpla, ese plan se va a cumplir. Porque es Dios el que lo tiene previsto. Y el Señor tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Y debemos de buscarle, hermano, para saber cuál es ese plan y por el camino que debemos de andar. Y para andar en sus caminos debemos de vivir en santidad. Hemos escuchado hoy a nuestro hermano Efraín diciéndole al Señor a Abraham: sal de tu casa y de tu parentela. Apártate. Deja de vivir como este mundo. Deja de vivir conforme al pensamiento de Babilonia, conforme al pensamiento de Babel. Porque tienes que vivir conforme a mi pensamiento, a mis direcciones, a mis mandamientos. Y eso es lo mismo a lo cual nos llama el Señor. A vivir en santidad para Él. Y conforme vivamos en santidad para Él, iremos conociendo la voluntad del Señor para nuestra vida, como así la conoció Pablo. Y si la conoció Pablo, y le fue posible a Pablo, también le es posible a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Porque los mismos medios que puso Dios en Pablo para vivir una vida de santidad, los mismos medios los ha puesto el Señor en nuestra vida. La palabra, la oración y lo más importante, el Espíritu Santo.